Te exaltamos a ti en esta mañana, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, toda exaltación, toda reverencia. No hay nada ni nadie como tú. Padre, que tu nombre sea exaltado en nuestro medio, en todo lo que hagamos. Padre, nuestra petición esta mañana es que tú, siendo un Dios fiel como ningún otro Dios, Padre, que tú nos amonestes, nos exhortes con tu palabra, reconociendo nuestra gran necesidad de ella, sabiendo de que tu palabra es vida para aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador y Redentor de nuestras vidas. Padre, que cada día que pase tú incrementes en el corazón de cada persona acá presente, de los que nos están viendo en vivo, que tú incrementes un amor verdadero, un amor genuino, un amor, Padre, sin igual de tu santa palabra, Señor. De que cuando vengamos a ella, vengamos con honor y gloria a ella, reconociendo la bendición que tenemos como hijos tuyos de recibir de ti todo lo que tú nos enseñas. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, qué bueno estar acá en esta mañana. Les damos un saludo cordial a todos. Los que nos visitan por primera vez, saludos. Los que nos están viendo de nuevo, los que no han estado con nosotros en varias semanas, bienvenidos. Y hermanos, en esta mañana es una mañana especial. ¿Sabían eso? Amén. Una mañana especial, porque tenemos la bendición de recibir del Señor su instrucción. Y cuando venimos a la iglesia, ese debe ser nuestro sentir. Un sentir de agradecimiento y de honra al Señor. De que a pecadores como nosotros, injustos, salvos por gracia, Dios se plazca en revelarnos los misterios grandes que hay en su santa palabra. Y por ello digo, amén, y que Dios sea glorificado. Bueno, esta mañana queremos comenzar directamente y ir allí para redimir el tiempo en el libro de Efesios que hemos estado comentando desde hace varias semanas, y estaremos partiendo del capítulo 4 y leeremos el versículo 2 al 6 en esta mañana. Para comenzar, quisiera decirles de que el título de este mensaje es Base de la verdadera fe cristiana. Base de la verdadera fe cristiana. Efesios 2, capítulo 6 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos considerando una petición que Pablo le hace a la iglesia. Y en el versículo 1 dice aquí, en el capítulo 4, dice, yo pues, ¿por qué dice yo pues? Porque Pablo está estableciendo su autoridad apostólica. ¿Ok? Él quiere que reconozcan su autoridad apostólica para con la iglesia. O sea que el que les estaba hablando no era solamente una persona común y corriente, sino que por la autoridad dada por el Señor, él establecía desde un principio su posición en el Señor, que era apóstol. Entonces dice, por eso dice, yo pues, como diciendo, oigan lo que les voy a decir. Ok, y dice, yo pues, preso en el Señor, y dice, os ruego. Y es increíble que Pablo, siendo en ese tiempo
un apóstol, su autoridad dada por el Señor. Y es increíble que él hace una petición a la iglesia a la cual le estaba escribiendo. Y tenemos que considerar, hermanos, que en el contexto histórico de donde esta carta fue escrita, vemos que hemos leído antes y estudiado de que le está hablando a dos grupos étnicos que se odian, que se odian. Está hablando a un grupo étnico judío y a los gentiles. Y entre ellos había una gran barrera. Era increíble el odio entre ellos. Y es increíble que si volvemos a Efesios 2:5, vemos que todo eso es anulado, todo eso es abolido, todo eso es traído a escombros, porque dice que Dios, que es rico en misericordia, dice ¿qué hizo con ellos? Dice que los salvó en Cristo Jesús, lo mismo que ha hecho con nosotros. O sea que es increíble que hace una petición a estos dos grupos étnicos que ya son una iglesia en Cristo. Les dice, os ruego, una petición. Pero dice que os ruega algo, dice, que andéis. Que andéis. Increíble que no dice que oigáis. Él hubiera podido decir que oigáis, cómo es, pero él lo lleva a la práctica. Hermanos, y muchas veces como hijos del Señor, tenemos tanta teoría de cómo ser hijos, pero la práctica habla más cuán lejos estamos de que esa teoría sea real en nuestras vidas. Por eso es que Pablo les dice a ellos que andéis. La palabra andar tiene un contexto en el original que tiene que ver con conducta. Lo que le está diciendo a ellos es que tu conducta sea digna de la vocación con la cual fuiste llamados. Interesante. ¿Qué estamos diciendo? Hermanos, es necesario saber como hijos de Dios que si nuestra relación horizontal con el Señor no está correctamente, nuestras relaciones horizontalmente con el pueblo, con la gente que aún no conoce a Dios, va a ser imposible. Y yo creo que ahí es donde fallamos como hijos de Dios. Pretendemos que horizontal, vertical. Thank you. Okay, ahí está mi secretaria ahí. Thank you, honey. Ahí está ahí. Gracias. O sea que horizontalmente, no, perdón. ¿Cómo? Verticalmente, perdón. Si nuestra relación no está correcta, horizontalmente es imposible. Y ahí es donde fallamos. Y eso es lo que Pablo le está comunicando a la iglesia. Le está diciendo, quiero que andéis, que tu conducta sea correcta. ¿Con quién? Con nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Y, hermanos, la evidencia de que nuestra relación vertical está correcta con Dios es que se manifiesta en nuestra relación horizontal con el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso Pablo es un ruego, es una petición, no es una orden. Porque él sabe que si Dios no hace la obra, es imposible que el hombre pueda actuar, pueda andar dignamente. Por eso dice que andéis. Andar es un verbo que continuo. No es que anduvimos, no es que estamos andando, sino que es algo que estamos haciendo continuamente. Porque es un proceso, hermanos. Ahora, ¿qué digo? Interesantemente, los versículos 2 al 6 nos dan un mapa. ¿A quién le gustan los mapas? ¿A quién le gustan los mapas? A todos, ¿right? Ok. Los mapas son necesarios para poder llegar a un lugar, a una meta. Y Pablo aquí, en estos versículos, nos muestra 11 elementos básicos para que la base de la fe cristiana sea algo real. ¿Ok? En inglés hay un dicho que se dice,
el hablar es barato, el caminar da muestra de lo que estamos haciendo. Amén. Talk is cheap, right? Y es interesante que vamos a estar viendo en esta mañana, si me lo permiten, con la ayuda del Señor, vamos a estar desarrollando 4 de esos elementos de los 11. Y seguiremos en las próximas semanas desarrollando los otros puntos, pero creo que es necesario que entendamos que lo que Pablo le decía a este cuerpo, a estos miembros, a los hermanos en la iglesia de Éfeso, es algo que trasciende todos los tiempos y yo mismo podemos aprender de ello. A mí me gustan las ilustraciones, yo soy bien torpe y me tengo que ver las cosas así, en dibujitos y en muñequitos y en cosas para poder entender. Y si me pudieran acompañar con esto, lo que yo quisiera hacer estas próximas semanas es que viéramos estos elementos como un viaje de tren. ¿Sabes qué es interesante cuando yo me monto en la Marta aquí? Entonces uno se monta ahí y lo primero que hay es un mapa de las diferentes estaciones cuales vamos a estar tocando, vamos a estar llegando. Y para llegar a la última, tú tienes que ir por 10 o 11. Igual así. Para poder comprender en la magnitud que Dios quiere que comprendamos esto, necesitamos parar en 11 diferentes estaciones. ¿Ok? Es un viaje de tren, hermano. Vamos a hacerlo de una forma que podamos entenderlo. Yo así lo puedo entender. ¿Qué estamos diciendo? Y no solamente parar en la estación, porque si uno para en la estación y no se baja, entonces no está conociendo que no para y yo voy. Pero si uno se para en la estación y se baja y camina un ratico y más o menos ve las cosas, entonces uno ya entiende dónde uno está. Al igual aquí. 11 elementos, vamos a verlos cada uno en su contexto bíblico, pero como estamos como haciendo una parada en una estación de tren, donde nosotros nos bajamos, vemos el panorama y consideramos qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Ahora, como dice, entonces, la base de la fe cristiana. Pablo nos da, como digo, una visión clara de esto. Y creo que es necesario que recordemos siempre de que Pablo está lidiando con 2 grupos que no se gustaban cada uno. Y es increíble cómo Dios obra y cómo Dios hace su obra, que une a 2 grupos y los pone en armonía de tal manera de que ya no son un grupo, 2 grupos, sino que se vuelven un solo cuerpo. Ahora, para empezar ahí, si me pueden acompañar primeramente al versículo 4. Es interesante que el versículo 4 define quiénes somos. ¿Qué es la iglesia? Dice, ¿un qué? Un cuerpo. ¿Ok? Tenemos que pensar desde ahí. Hermanos, ¿sabe usted que usted es parte de un cuerpo? Amén, amén. Somos parte de un cuerpo. Y en ese cuerpo hay grandes diferencias. No todos somos iguales. Ese es el misterio del amor de Cristo para con su cuerpo. No todos somos iguales. Diferentes razas, color, nacionalidades, culturas, lenguas, temperamentos. E increíblemente, el cuerpo de Cristo es un cuerpo diferente a cualquier otro cuerpo en el universo. ¿Sabe cuál es la diferencia de este cuerpo? De la iglesia, nosotros. Que Dios ha decidido morar en él. Wow. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que como creyente hijo de Dios, el Dios soberano, todopoderoso, mora en su vida? ¿Hemos considerado eso alguna vez? Que el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, el que nada necesita, decide vivir en personas como nosotros. Totalmente corruptas, totalmente fuera de orden, totalmente rebeldes. ¡Qué maravilla! Y dice que donde Él ha decidido morar es que un cuerpo. Hermanos, mire a su lado, por favor, mire a su lado. Dele gracias al Señor por ese miembro del cuerpo.
porque sabe que usted no funcionaría igual sin esa persona a su lado. Somos un cuerpo de Dios. Somos muchos miembros. Y Dios soberanamente establece y diseña a cada uno de sus miembros para un servicio específico, por lo cual no debe haber una armonía en el cuerpo del Señor. Vamos a hablar más tarde, en un futuro, de los diferentes talentos y diferentes. Eso es para otro. Pero en el contexto que estamos ahora, a ver, ¿cómo debe ser nuestra conducta con los creyentes? ¿Cómo poder relacionarnos en amor de tal manera que todo lo sobrepasa? Porque, como dije, Pablo se encuentra en una situación difícil porque está lidiando con dos pueblos que no es que no se gusten, sino que se odian. Y Pablo, como digo, establece ciertos elementos. Por eso es que dice, yo pues preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis. La pregunta esta mañana es, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo andamos? Una cosa que es seguro que esto no pasa mágicamente. Dios es un Dios de orden y establece ciertas bases, ciertos elementos para que el pueblo de Dios crezca en una forma saludable para el beneficio de cada uno y para la gloria del Señor, que es la meta. ¿Sabe que estamos aquí para una cosa? Para glorificar a Dios. Amén. Y cómo andamos testifica y manifiesta si Dios está siendo glorificado en vuestra vida y en mi vida y como iglesia. Importante saber eso. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, los ojos del mundo entero están sobre nosotros. ¿Sabía usted eso? Es increíble, no tenemos que ni decirlo, se dan cuenta inmediatamente. Y están pendientes de cómo estamos actuando, qué estamos diciendo, cómo estamos comportando. Y Pablo exhorta a la iglesia, allí y hoy, dice, os ruego que andéis como es digno. Entonces la pregunta de esta mañana y en las semanas que vamos a estar viendo esto es, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo estamos andando? Pero lo lindo y lo bueno es que Dios no nos deja así. Dios nos muestra cómo hacerlo. Amén. Ahora, para poder ver esto, tenemos que regresar al versículo 2. Si me acompañan, hay palabras allí claves que nos dicen cómo andar. Porque ¿sabe una cosa? Que nosotros no sabemos andar dignamente delante del Señor. Amén. Amén. Tenemos que ser enseñados por el Señor. Porque desde que nacemos, el mundo nos ha engañado y tenemos un concepto erróneo de qué es esto. Pero gracias al Señor, que en Cristo Dios nos muestra cómo. Amén. Lo primero que dice aquí es la palabra, el versículo dice con, y es increíble que, ¿sabe qué? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, las palabras son interesantes. Y a mí me anima a estudiar la palabra del Señor porque es que veo cosas que hay veces como que no tienen sentido para uno, pero tienen un gran valor. Porque dice, con toda, increíble. Porque él podría decir, con humildad. Amén. Podría haber hecho right. Y en ello no hay nada malo. Pero él como que lo lleva a un punto mayor. Con toda ¿qué? Humildad. Os ruego pues que andéis como es digno. Primer palabra, primer elemento, humildad. En Proverbios, el capítulo 11, quisiera reafirmar estas cosas con las Escrituras. Porque yo creo que ahí no hay
no hay de que podamos malentender. Ahora, dice la palabra en Proverbios 11:2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la ¿qué? La deshonra. Dice, más con los humildes, wow, ¿está qué? La sabiduría. El fruto de la humildad es sabiduría. ¿Sabía usted eso? Hermanos, y déjeme decirle, por favor, permítame. No es estar así todo el día y... No. Los fariseos eran expertos en mostrar eso. La secta religiosa más grande en ese tiempo se destacaba por ser humildes. Y se llamaban los fariseos. La Biblia dice aquí que el fruto de la humildad es la sabiduría. Un corazón necio no puede ser humilde y no es sabio. Y la humildad que Dios busca en medio de cada creyente es basado en una relación íntima con el Señor. De nuevo, relación vertical. La humildad es esencial porque nos hace dar cuenta que nos encontramos todos los días en bancarrota espiritualmente delante del Señor. Nos hace dar cuenta que somos pobres espiritualmente. Y nos hace entender que tenemos que estar dependientes de Él siempre. Un corazón no humilde no hace eso. Y con lo que tiene que ver horizontalmente, nos capacita para estimar a otros como mejores que nosotros mismos. Ya llegó el problema del millón. Ya es un problema grande. Porque sí, decimos sí de la humildad, pero cuando ya llegamos a, ¿cómo se llama? Nitty gritty, de que tenemos que estimar a otro hermano mejor que yo, ya eso ya es difícil. Ya es difícil. Porque nos ayuda a quitar nuestros ojos de nuestro propio ego y ver la necesidad de otros. Os ruego que andéis como es digno. Humildes. Humildes reconociendo que no estamos solos y que hay hermanos que están necesitados. Y por la falta de humildad en nuestras vidas, no lo estamos viendo. ¿Somos esos nosotros? ¿Será que hemos llegado a ese punto de insensibilidad? ¿Estoy diciendo eso bien? ¿En qué? Insensibilidad. Thank you. Puede que lleguemos a ese punto en que la falta de humildad no podemos ver en verdad que un hermano está en necesidad. O aún peor, que creemos que somos mejores que otra persona. Que Dios nos ayude. En Romanos 12:10 hay una palabra que creo que identifica lo que estamos viendo. Dice, en Romanos 12:10 dice, vamos solamente la palabra, dice, prefiriéndoos. Y es interesante, esa palabra tiene un contexto interesante. Porque dice que es el mostrar una admiración y apreciación genuina por otros creyentes al ponerlos a ellos primero. ¿Sería ideal que eso pasara en la iglesia?
sería excelente. Porque el ejemplo perfecto es Cristo. ¿Sabe que no tenemos excusa? Porque tenemos un ejemplo que completó todas estas cosas. ¿En verdad mostramos una apreciación genuina por otros creyentes? ¿Lo ponemos primero que nosotros? Que aprendamos del Señor. Porque esto es lo que la Biblia dice. Hermanos, qué bueno que como predicadores, como mensajeros, solamente decimos lo que la palabra dice. El problema nuestro no es conmigo, es con el Señor. Pero Dios dice que así debemos andar. Segundo, la segunda palabra aquí dice, y mansedumbre. Mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Es la virtud que controla la ira en nuestras vidas. ¿Estamos oyendo bien? Mansedumbre. Pablo dice las cosas porque él sabe lo que está pasando. Dice que es la virtud que controla la ira y sus efectos y levanta una barrera de protección en nuestros corazones contra el resentimiento. Resentment. ¿Cuántos corazones estamos acá resentidos? No hacemos la mano porque sí, yo sé que yo soy el primero. Y probablemente todos nosotros tenemos que hacer la mano. Pero dice que la mansedumbre nos ayuda a proteger nuestro corazón del resentimiento. ¿Cuántos hermanos en Cristo tú en este momento no les hablas por eso? Seamos sinceros. ¿Cuántos? Que nuestro resentimiento es tan grande que no los queremos ni ver. Y decimos que somos hijos de Dios. ¿Puede que eso esté pasando en nuestra vida? Hermanos, si esto del resentimiento no es atendido rápidamente, traerá graves resultados a nuestra vida. Graves. Por eso Pablo exhorta al pueblo de que hay mansedumbre. Porque creará en nuestras vidas raíces de amargura. Y serán como un cáncer que se propaga en todo nuestro ser. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Podemos decir delante del Señor que en verdad somos un pueblo manso? Un pueblo sin resentimientos. Porque la pregunta del millón es, sí, puede que hemos sido afectados por otros. Pero si volteamos la moneda, ¿a cuántos nosotros hemos afectado? Es fácil mirar hacia afuera en ese sentido, cuán difícil es mirar hacia adentro. Pero, como dije, el ejemplo es el Señor. El Señor dijo, soy manso y humilde ¿de qué? De corazón.
Y para terminar este punto, el comentarista bíblico Wright comenta esto sobre ese punto, que creo que es interesante, con lo que tiene que ver con ser manso y humilde. Dice, de nuevo el comentarista bíblico Wright comenta, dice, qué maravillosa y asombrosa declaración. Porque nadie en la palabra de Dios ha podido decir eso de sí mismo. Habían habido profetas, Isaías, Moisés, apóstoles, pero nadie ha podido decir de él mismo esto. Solamente Cristo pudo decir eso de él. Y dice este comentarista, dice, qué maravillosa y asombrosa declaración. Aquel que hizo los mundos, que lanzó las estrellas al espacio y las llama por su nombre, que preserva las innumerables constelaciones en sus órbitas, que pesa los collados en platillos y los montes en una balanza, que considera como una nimiedad las islas, que tiene las aguas del océano en el hueco de su mano y ante quien los moradores de la tierra son como langostas. Dice, cuando llega a la vida humana, se encuentra a sí mismo como esencialmente manso y humilde de corazón. Y dice, no se trata de que él dispusiese un perfecto ideal humano y se acomodase a él, a ello. Dice, él era esto. Tenemos un ejemplo por delante y es el Señor. Humildad, mansedumbre. Tercero, dice, soportándoos, ¿con qué? Con paciencia. Wow. Con paciencia. Palabras que son ajenas a nuestras vidas tantas veces. La nueva versión internacional bíblica dice, Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El impaciente muestra mucha insensatez. La paciencia es la actitud que lleva al creyente a poder soportar contratiempos y dificultades a pesar de que los sufra y no se deja dominar por ello. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Ahora, paciencia. Si me permite, quiero ilustrarlo de esa manera. En mi casa hay 3 perros. 3 perros. Hay una que tiene 15 años que está dormida toda hora, o sea que. Pero hay 2 más. Uno que se llama Lucho y una que se llama Luna. Luna, pastor alemán, pesa 75, 80 libras. Y está Lucho, que es un border collie que pesa 35, todavía es un cachorrito. Pero Luna se encuentra asediada por Lucho a toda hora. A toda hora. La muerde, le hace una cosa, le brinca encima. Y Luna lo que quiere es dormir de vez en cuando. Pero Lucho no la deja. Ella es paciente. Pero llega un tiempo en que se le acaba la paciencia. Y ¿sabe cuando yo oigo eso? Cuando mi esposa me dice, amor, amor, Luna, Luna, mira. ¿Por qué? Porque está encima de Lucho, le pone las patas encima, lo coge el cuello y lo tiene ahí como diciendo, no te vas a mover, déjame tranquila. Pierde su paciencia. ¿Cuántas veces somos como Luna? ¿Cuántas veces? Que soportamos hasta cierto punto y ya después nos decimos no más. Donde la palabra de Dios dice que soportamos con paciencia. ¿Sabe que para la paciencia en el cuerpo de Dios no hay límites? No hay límites. No podemos ser como Luna. Que llega un punto en que dice, no aguanto más. Y si somos sinceros, si yo soy sincero,
Esta paciencia comienza con mi esposa, lo cual no soy lo paciente suficiente. Perdóname. No soy. Comienza con nuestros hijos. El llamado a la iglesia de estos elementos es que cada uno se desarrollen en nuestros hogares. ¿Cuántas veces somos pacientes con lo de afuera que los que somos familia inmediata? Como esposos, ¿cuántas veces no somos pacientes con nuestras esposas? Y como esposas, ¿cuántas veces no somos pacientes con nosotros mismos? Y puede ser que yo sea el único culpable de esto. Yo sé que soy culpable. Muchas veces no soy lo paciente con ella, que debo ser paciente con ella. ¿Por qué pasa eso? Verticalmente. Y muchas veces culpamos nuestra falta de paciencia porque somos latinos. No, es que yo soy latino. Yo soy así porque es que mi sangre es caliente y hermanos, podemos excusar, como hijos de Dios, la falta de paciencia de tantas maneras. Pero la falta de ello traerá grandes consecuencias a nuestra vida espiritual. Todos necesitamos de la paciencia del Señor. Todos. Todos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Paciencia. Y lo triste de ello es que cuando no somos pacientes no podemos discernir. Wow. Y cuando no somos pacientes, entonces nos volvemos insensatos. ¿Habíamos pensado en eso alguna vez? Porque muchas veces decimos, es que ese es mi temperamento. Yo soy corto. I have a short fuse. No, ese es mi temperamento. No tengo paciencia, así soy. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que debemos ser pacientes. Siempre. Comenzando con nuestra familia inmediata, nuestras esposas, nuestros hijos. Y después con los de afuera. Y muchas veces somos pacientes con los de afuera que con aquellos que son íntimos a nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos ayude a ser tan insensibles. Amén. Cuarto, también dice, soportaos. ¿Con qué? Con amor. Pero eso hay algo que es agregado ahí. Porque el soportar a alguien, yo estaba viendo eso, la expresión bíblica es alguien que tiene un gran peso encima. Tiene un gran peso. Y la Biblia nos llama a que seamos canales de bendición para ayudar a llevar las cargas de los hermanos. No toda la carga, pero que ayudemos. Y tantas veces, por no discernir, por no ser pacientes, por no ser mansos, por no ser humildes, no entendemos eso. Y el indicativo de esta palabra es aguantar un gran peso valientemente. Wow. Valientemente. No como un cobarde. Los cobardes no pueden hacer esto. Es decir, pasando por alto las faltas y fallos de otros, sus personalidades, capacidades y temperamentos diferentes.
No todos somos iguales. No todos, hermanos. Puede que a ti te guste el carro azul y a mí me gusta el rojo. Y muchas veces decimos, pero no, ¿cómo se le ocurre a él que le gusta un carro azul? El carro debe ser rojo, pero somos diferentes. Y no pretendemos también que fijamos esto y por dentro nos estamos quemando. Significa un amor genuino para con aquellos que nos irritan y perturban. Solamente en la base de Cristo y de su amor podemos hacer tal cosa. Y no podemos decir que no tenemos ejemplo. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, es muy claro. Dice, espero que todos lo tengan. ¿Todos lo tienen ya? ¿Están también ahí? Okay. Dice, soportaos, lo mismo que está diciendo ahí en Efesios, soportaos unos a quién, a otros. Pero le agregamos algo más. La palabra agrega y dice, y perdonaos a quién, unos a otros. Un momentico, bueno, ya llegamos al problema. Yo puedo aceptar de que tengo que llevar, sí, y yo sé, entiendo eso de que soportaos y llevar tu carga, pero cuando tú me digas que tengo que perdonar, ya estamos hablando de cosas que, ya hay un problema grande. Y dice, si alguno tuviera queja contra otro de la manera, un momentico, de la manera que ¿qué? Que Cristo, ¿qué hizo Cristo? Os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, según la palabra aquí, no tenemos opciones. El soportarnos nos lleva a perdonarnos. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuán perfecto es el amor de Cristo en nuestras vidas? Así como Cristo nos soportó y nos perdonó, llama a su iglesia en Éfesos y hoy día al igual. Así como Cristo os perdona, tú también perdones. No hay opciones, hermano. Me haría una pregunta. Si el Señor estuviera delante de nuestras vidas y nos dijese que perdonemos, lo haríamos, ¿right? A mí, seamos sinceros. Si el Señor estuviera aquí y me dijera, Señor, perdona, hermano, yo sí, ¿cómo no, Señor? No perdonamos porque no tenemos un sentido de que Dios es un Dios grande y siempre está con nosotros. Como pastores, Amado y yo, siempre recibimos llamadas telefónicas. El 90% de estas llamadas tienen que ver con esto. Dificultades entre los hermanos. No, que me hizo esto, no, que me hizo aquello, no, que yo no puedo. Ve, pide perdón. Oh, no, yo no hice nada. Yo no hice nada. Y las vidas tienen una raíz de amargura que crece y crece y crece y crece. Porque no tienen esto como debe ser atendido, hermano. Ve a tu hermano y dile, hermano, si te ofendí en lo que sea, perdóname. Aunque tú creas que no hayas hecho nada malo. Ve a tu hermano y pide excusas. Porque en eso Dios se glorifica. Si alguien nos ofende, debemos perdonarlo. Si para nosotros
fuese algo real, o los excluyo a ustedes para mi vida, fuera algo real el perdón, entonces las cosas podrían cambiar. Hermanos, nos cuesta perdonar. ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar? Porque es que no hemos considerado que somos deudores, como dio la palabra hace 2 semanas. Estamos en gran deuda delante del Señor. Estamos en gran deuda. Y no hemos querido entender eso. Y las familias se rompen, las iglesias se dividen. Porque no hemos entendido en verdad qué Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él. ¿Cómo estamos andando, hermanos? ¿Podemos decir que en verdad esto es algo real en nuestras vidas? La palabra humildad, mansedumbre, paciencia. Que nos soportamos y nos perdonamos como debemos. He hecho un llamado a la iglesia, a usted y a mí como hijos del Señor. Eso no se puso aquí solamente para un tiempo, no, hermanos. Trasciende todos los tiempos, es para la iglesia hoy día. La falta de armonía en la iglesia hoy día entre los hermanos es que no hemos entendido lo que dice la palabra de Dios. De que aprendamos a andar, que nuestra conducta sea agradable al Señor siempre. Hermanos, mi petición en esta mañana es que el Espíritu como una paloma nos cubra con sus alas y genere el amor necesario para poder aprender a soportarnos y a perdonar. ¿Sabe cómo la iglesia se hace más a su imagen y semejanza? Cuando estamos en estas cosas del Señor, en estos negocios. Cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, cuando hay paciencia, cuando nos estamos soportando, nos estamos perdonando. Es ahí que la imagen de Cristo está siendo formada en nuestras vidas, hermanos. El orgullo es un cáncer que destruye a las vidas. El orgullo. Puede que de esa manera tenga un corazón orgulloso, puede que haya un hermano al lado suyo, un hermano que usted ha amado por tanto tiempo, pero por cualquier situación no se habla, hermano. No permita que el enemigo gane la batalla, tenga victoria. Dios nos llama a que esto sea algo real. Nos falta tanto. Yo sé que a mí me falta. Humildad, paciencia, mansedumbre, perdón. ¿Podemos ser verdaderos delante del Señor esta mañana? ¿Podemos? Porque Dios no quiere esa iglesia, hermano. Dios no quiere esa clase de iglesia. Y es lindo que el Pablo le dice a ellos, os ruego, una petición, de que aprendamos a vivir en una forma digna del Señor. Y allí donde se está sentado, que vamos a considerar delante del Señor. ¿Es esto evidencia en nuestras vidas? ¿Lo es? ¿O el enemigo está ganando la batalla? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos.
Que podamos ser un pueblo humilde delante del Señor. Que podamos ser un pueblo manso delante del Señor. Un pueblo paciente, un pueblo que perdona. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Somos un cuerpo donde Dios mora. Cuando herimos a una persona y no perdonamos, estamos diciendo al Señor, no perdono porque no quiero perdonar. Si viéramos a Cristo en otras personas como debemos verlo, actuaríamos diferente. ¿No creemos? Vamos de pie esta mañana, vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, esta mañana para al ver tu palabra y lo que tú nos dices, nos encontramos tan faltos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Las palabras son tantas veces ajenas a nuestro vocabulario, a nuestras vidas. Y aún así, declaramos con toda confianza que somos tus hijos. Pero nuestro andar tantas veces hablan lo contrario, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a que esto se haga realidad en nuestras vidas, a que aprendamos del ejemplo de todos los ejemplos, tu Hijo Cristo Jesús, el cual sí fue humilde, manso, paciente y perdonó, Señor. Damos gracias a ti por la bendición de poder oír estas palabras y de saber que delante de ti no tenemos ninguna excusa, que tú has hablado porque tú nos amas, Señor, nos exhortas, nos amonestas, porque tú entiendes el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, y sabes bien cuán lejos estamos de ti, Señor. Padre, te pedimos que tú seas paciente con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta hora.